Bienvenidos a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono Ana María Oliva, feliz de compartir un ratito con cada uno de vosotros. Y hoy vamos a estar hablando de la inteligencia artificial y de sus desafíos, algo que está dando mucho de qué hablar en los últimos tiempos y sobre lo que creo que es muy importante tener un criterio propio. Porque ¿es realmente inteligente la llamada inteligencia artificial? ¿Es neutral o está manipulada por algún criterio? ¿Cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial y cuáles son los beneficios? De todo esto vamos a estar hablando hoy en este episodio número 5 de Todo Conciencia. Y estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que les permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y con hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Bien, pues vamos a empezar definiendo qué es la inteligencia artificial, porque bajo ese nombre de aparente inteligencia lo que tenemos es un software, lo que tenemos es un algoritmo, un programa que le indica a una determinada máquina, un hardware, cómo procesar una serie de datos, una serie enorme de datos, para encontrar patrones entre esos datos. ¿Para qué? Pues para conseguir una meta, que es la que está programada. Hay dos tipos básicos de inteligencia artificial. Una que se le llama restringida, que es la que estamos acostumbrados a utilizar, digámosle que tiene un ámbito restringido, un ámbito pequeño, como puede ser Siri o Alexa o Facebook, o los bots que contestan de las empresas a través de WhatsApp, etc. Luego hay otra inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial global, la que se le llama la superinteligencia artificial y que es de la que hablan siempre Elon Musk y Bill Gates, porque el objetivo es llegar a fundir el cerebro humano con esta superinteligencia artificial. Bueno, lo primero es darnos cuenta. La inteligencia artificial es un software, es un algoritmo, es un programa. Es decir, ha habido alguien que ha estado tecleando el código que lo ha programado. Nos dicen que tiene una cierta capacidad de aprender por sí misma, pero eso no es más que una manera de decir que ese algoritmo ha sido programado para que se vaya modificando a medida que se va ejecutando, ¿sí? Pero es muy importante que tengamos claro que eso de inteligencia no tiene nada, es simplemente un algoritmo que parte de unos programadores con una cierta capacidad de modificarse a medida que se va ejecutando. Entonces, ahí nos encontramos con el primero de los desafíos de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el sistema de valores, el sistema de creencias con el que vamos a programar esta inteligencia artificial? Pues si alguno de vosotros ha hecho pruebas, que las podéis hacer perfectamente con cualquiera de las inteligencias artificiales ahí fuera, os vais a dar cuenta de que tienen un sesgo de raza y de ideología muy grande. Es más, no es ningún secreto. Bill Gates lo decía que la inteligencia, recientemente lo ha publicado, la inteligencia artificial puede convertir a todos en liberales y puede acabar con todas las teorías conspirativas. Dice que la inteligencia artificial tiene el potencial de erradicar la desinformación digital de Internet, quien también se jactó, señor Bill Gates, de que la inteligencia artificial combatirá la polarización política y convertirá a todos en liberales en una generación. Entonces ahí se queda clarísimo que
esa inteligencia artificial no es una inteligencia, sino que es un adoctrinamiento, es una programación, no solo para un determinado hardware, es una programación para nuestros cerebros. La inteligencia artificial no es neutral, tiene sesgo ideológico, tiene un propósito, que es el de hacer un pensamiento único, que solo haya un tipo de información disponible en la red y que por tanto cada vez que tú quieras tener información sobre algo, la única que te aparezca sin contraste ninguno sea la que ellos quieren. Señores, eso no se le llama inteligencia artificial, a eso se le llama adoctrinamiento, básicamente. Bien, la pregunta sigue siendo la misma de siempre. ¿Quién se ha otorgado ese poder a sí mismo para decidir qué ideología es la que impera? ¿Sí? Porque obviamente nosotros no les hemos dado ningún poder. Han sido ellos que han decidido por ellos mismos que ellos son los dueños del mundo. Es el mismo conflicto de intereses de siempre, y es que no nos engañemos, la pregunta no es si eso se puede hacer, si se pueden hacer máquinas que de alguna manera obedezcan los valores humanos, sino que la pregunta es ¿qué humanos son los que van a decidir esos valores? Y lo venimos viendo desde estos últimos 3 años, ha sido exactamente esto mismo. La experiencia de ver cómo algunas personas se erigen en dueños del mundo, en dueños de la tierra, en dueños de los gobiernos, y hemos visto el impacto que sus decisiones han tenido a nivel global. Así que el primer desafío que tenemos de algo que quieren llamar inteligencia, pero que en realidad es un software, es ver qué valores están detrás de esa programación y cómo se van a elegir esos valores. ¿Se va a hacer algún congreso para elegir? ¿Se va a hacer alguna discusión? ¿Se va a convocar a personas para ver quién decide cuáles son los valores y por qué Bill Gates dice que todos se van a convertir en liberales? ¿Quién le ha dado a él el poder? Bueno, pero eso no es todo. Aún hay más. Otro de los grandes desafíos de la inteligencia artificial es que no tiene contexto. Eso lo habréis experimentado todos los que usáis el Google Maps, que es fenomenal. Para mí es una cosa súper útil viviendo en un lugar que no conozco. Pones el Google Maps y te lleva a donde tú quieres, pero no tiene contexto. ¿Qué significa? Que hay veces que te lleva por lugares absolutamente insólitos por los que tú nunca elegirías ir, pero pues la inteligencia artificial le da igual que sea de noche para ti, que a ti no te guste conducir por carreteras desiertas o que sea peligroso o lo que... Da igual, solo te va a ofrecer lo que técnicamente es más rápido o es más factible, ¿no? No tiene contexto ninguno. Los humanos sí, los humanos tenemos un contexto, estamos todo el rato leyendo y actuando de forma inconsciente con ese contexto, un contexto implícito, un conocimiento del mundo. La inteligencia artificial, la llamada, mal llamada inteligencia, bien llamada artificial, no tiene ese contexto. Dentro de ese contexto implícito en el que tú lees las cosas, tenemos un código de valores. Tenemos una serie de valores morales, los reconozcas o no. Y eso es algo que vamos a respetar más allá de ninguna orden, más allá de ninguna instrucción. Y vas a decidir si acatas o no esa orden en función de tus valores. Si no tienes eso, tal vez no seas tan humano. La inteligencia artificial no tiene ese contexto, solo va a buscar la manera más eficaz de hacer las cosas. Da igual si en el medio atropellas a alguien, porque eso no le importa. La inteligencia artificial está en nuestras vidas, está presente en un montón de cosas, está haciendo traducciones, está haciendo transcripciones, estamos poniendo los subtítulos automáticos para ver YouTube. Hay muchas cosas que nos facilitan la vida. Incluso, eso ya no me facilita a mí nada la vida, esas conversaciones que ahora las empresas te ponen tipo bot en WhatsApp, que cada vez que quieres contactar con atención al cliente ya no hay más un humano, solo hay un bot y tienes que decirle quiero hablar con un humano, quiero hablar con un humano, quiero hablar con un humano y finalmente puede que tengas la suerte de poder hablar con un humano. Hemos visto que las inteligencias artificiales hasta han escrito ensayos y han escrito música. Es decir, están como ya pasando más allá del límite de lo que se considera humano, ¿no? Pero vuelve la misma pregunta de antes.
¿Qué tipo de ser humano o qué idea de humano es el que crea ese software, esa mal llamada inteligencia, bien llamada artificial? Porque el concepto de humano que se tiene es extraordinariamente materialista. Nos consideran que somos poco más de una máquina de gran precisión, eso sí. Pero ¿cuáles son esos valores dominantes en la ciencia? ¿Somos solo bioquímica? ¿Tú quién crees que eres? ¿Qué crees que eres? ¿Qué es para ti ser humano? Tengamos en cuenta también que la tecnología actúa siempre por sustitución. Por ejemplo, una calculadora. En lugar de que tú hagas esos cálculos, la calculadora la hace por ti. Sustituye al humano en una tarea y eso pues es cómodo, ¿no? Pero ¿hasta dónde? No sé si viste las noticias de los robots que van habitación por habitación en un hospital poniendo inyecciones a los pacientes y dándoles la medicación. ¿Hasta qué límites se puede sustituir al humano o se debe sustituir al humano? Porque en esa sustitución, en realidad, hay una absoluta distorsión. Es decir, hay una verdad que ha sido sustituida por una verdad mucho más pequeña. Cuando tú sustituyes a una enfermera y pones a un robot que dispense los fármacos, estás viendo solo la parte material del trabajo de esa persona. No estás viendo nada más de lo que la interacción de humano a humano nos implica a cada uno de nosotros. Has distorsionado una verdad superior por una verdad totalmente materialista, únicamente materialista. ¿Realmente se puede sustituir el valor humano de una enfermera a través de un robot? Ocurre lo mismo en el metaverso. En el metaverso sustituyen nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad activa de imaginación. Y nos la meten limitada en algo que aparentemente tiene muchas posibilidades, pero que no deja de ser un programa de un mundo de silicón. Entonces, cuando nosotros estamos pensando, cuando usamos la parte racional de nuestra inteligencia, ocurren dos cosas. Una son las observaciones que tú captas, externas o internas, pero la otra es la interpretación que cada uno de nosotros hacemos de la realidad. Y una inteligencia artificial puede, en cierto modo, captar una serie de observaciones como tú lo harías. Ahí hay un árbol que es verde, aquí hay un pájaro que se está moviendo, pero no tiene ninguna capacidad de dar una interpretación por sí misma más que lo que le hayan programado. Y eso que las programan muy bien y da la sensación de que hasta puedan fingir emociones, porque les han programado que ante estas palabras o estas frases la respuesta debería ser lo siento mucho. Pero no es porque haya un sentimiento, es porque hay un programa que está fingiendo ese sentimiento. Definitivamente la inteligencia humana no se puede limitar a la capacidad de un pensamiento lógico, porque tenemos muchas inteligencias como humanos. Tenemos la inteligencia lógica y la verbal, claro que sí, pero también tenemos la emocional y la musical y la interpersonal y la corporal y la intuición. Y me van a perdonar, pero llamar inteligencia a un software es un verdadero insulto a la inteligencia humana. Una inteligencia artificial, un software artificial no puede tener intuición. Lo único que puede hacer es procesos muy rápidos, tan rápidos que parece que lo esté intuyendo, pero no, es otro proceso totalmente diferente. La capacidad de acceder a realidades más elevadas, a trascender, a acceder a la sabiduría a través de la intuición, la imaginación, la inspiración, la espiritualidad, eso es humano. La compasión, la empatía, eso es humano, esa es la verdadera inteligencia, no un software. Así que ya vemos cómo todavía nos queda mucho por reflexionar sobre la inteligencia artificial antes de abrazarla como algo absolutamente positivo para nuestra sociedad. Vamos a ver si una vez más el desarrollo tecnológico va por delante de la consciencia. Si luego nos arrepentimos de las decisiones que hemos tomado, si una vez más aceptamos las cosas por comodidad y sin pensar, o realmente por una vez vamos a hacer ejercicio de lo que nos hace realmente humanos,
y no un simple software programado, adoctrinado, sin contraste, sin contexto y sin compasión. Deseo que esta reflexión te haya aportado un poquito de luz, que haya sido útil para ti. Deseo que recuerdes que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Si te gustan nuestros contenidos, puedes suscribirte a nuestro canal y así no perderte ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma, estamos creando una nueva manera de entender la vida, desde lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico, en nuestra universidad viviente del terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo Conciencia. Hasta entonces, que tengas un día maravilloso.